Y traemos una enseñanza en esta noche acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y bueno, pues yo creo que para muchos dirán, bueno, hermano, yo sé quién es Jesús, ¿verdad? Yo sé quién es Jesús. Pero hoy vamos a profundizar un poquito en las Escrituras sobre la identidad de Jesús, y de esta manera nosotros poder enriquecer nuestro conocimiento y nuestro crecimiento espiritual, que es importante. Muy bien. Bueno, para nosotros entender a Jesús, entender la vida de Jesús, necesitamos conectarnos con la profecía acerca de Él, ¿verdad? La profecía acerca de nuestro Maestro. Y para ello vamos a ir a Génesis. Génesis en el capítulo 49. Vamos a leer el verso 10. Y en esta ocasión lo que vamos a leer es la profecía de Jacob acerca de sus 12 hijos. ¿Amén? De sus 12 hijos. Estamos hablando de las 12 tribus de Israel, los que después conformaron las 12 tribus de Israel. Pero vamos a centrarnos en el personaje que es Judá. Bien, entonces dice: el cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que venga Silo, y se le obedecerán los pueblos. Atado a la vid de un pollino o de un burro, ¿verdad? Y la cepa de la cría de su asna. Lava en vino sus vestiduras y en sangre de uvas su manto. Sus ojos están brillantes por el vino y sus dientes blancos por la leche. Vemos esta profecía acerca de Jesús. Esta es una profecía acerca de Jesús, aunque es una profecía para Judá, ¿verdad? Pero precisamente lo que Dios está diciendo acá a través de Jacob es de que Judá no se apartaría, el cetro de Judá, es decir, la autoridad de Judá, el reino de Judá no sería quitado, sino que permanecería. ¿Y cómo vendría esto? Pues más adelante nosotros vamos a ver que esto surge ya después acerca del rey David. El rey David viene siendo de la tribu de Judá. Él es de la línea de Judá. Entonces el rey David es donde comienza a cumplirse esta profecía, cuando Dios levanta, ¿verdad?, a un rey de la tribu de Judá y lo unge. Dios unge a David, y Dios le dice: mi ungido, David mi ungido, ¿verdad? Y lo unge como el rey. El ungido, todos los reyes eran ungidos. Entonces cuando Dios ordenaba a un profeta, a un
sí, a un enviado a ungir a un personaje para que él fuese el próximo rey en Israel. Cuando Dios manda al profeta a ungir a David, entonces ahí comienza esta historia del cetro de Judá, esta historia incluso se comienza el linaje de David. Y los quise llevar al libro de Génesis para que nosotros veamos la referencia o lo que habla acerca de Jesús, de Cristo, de Yeshua en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero sobre todo en la profecía que hace Jacob para sus hijos, en este caso para Judá. Hay cosas que resaltar que de alguna manera nosotros vemos que sucedieron en la vida de Jesús, ya Él como rey en la tierra, que su cetro no será quitado, su cetro no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. El legislador es un rey, es un dirigente, ¿verdad? Dice, será será quitado el cetro hasta que venga Silo, que a él se congregarán los pueblos. Hasta que venga Silo, viene siendo el Mesías, viene siendo Yeshua ya para nuestros tiempos. Dice, hasta que venga Silo, que venga el Mesías, que el Mesías será el que a él se congregarán todos los pueblos. Mire que aquí ya no dice que solo el pueblo de Israel, sino que dice que a ese rey, a ese personaje se congregarían todos los pueblos, ¿verdad? ¿Qué más vemos? Otra característica que vemos acá será que será atado a la vid de un pollino y a la cepa del hijo de un asna. Sabemos que Jesús, cuando entró a Jerusalén, pues cumplió esta profecía, ¿no? Que entró montado en un asna. Ahí lo vemos también. También dice que lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sabemos que esto sucedió cuando él de alguna manera fue a la cruz, ¿verdad? Y esa sangre pues de alguna manera se impregnó en sus vestiduras, y nosotros vemos que esta profecía se cumple acá. Otra cosa que no leímos, que está en el verso 9, cuando Jacob hace referencia a Judá, le dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz, y tus enemigos y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Vuelvo a repetir, es una profecía sobre Judá, pero ya no era sobre Judá, sino era también sobre los descendientes de Judá. Y dice: te alabarán tus hermanos. ¿Qué quería decir esto? Que lo reconocerían sus hermanos, que lo reconocerían a él, ¿verdad? Como un gran dirigente, como un gran rey, como un gran personaje. Entonces dice: te alabarán tus hermanos, tus hijos. Entonces sabemos que eso sucedió en la vida de Jesús, ¿verdad? Lo alabaron, lo reconocieron. En Jerusalén lo reconocieron, su pueblo Israel, los judíos lo reconocieron, ¿verdad? Y lo alabaron, y se cumple esa profecía, aunque los líderes religiosos fueron los que lo rechazaron, los que de alguna forma no lo aceptaron. Bueno, otra profecía que acontece acá es de el cachorro de león de Judá. Dice: cachorro de león de Judá, dice el verso 9. Cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó y se echó como león, así como león viejo, a quien lo despertará, ¿verdad? Y nosotros hoy en día pues tomamos esta atribución que se le dio a Judá como cachorro de león, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos referimos a Jesús, a Yeshua, al Maestro, decimos león de la tribu de Judá, ¿no? Y de ahí viene esta frase que se le da hacia Jesús como el león de la tribu de Judá. Amén.
Entonces vemos cómo está escrito en las profecías. Digo, esta es solo una cita para no irnos, para no extendernos más. Solo es una cita que habla, y es una cita muy, muy contundente acerca de la profecía acerca de nuestro Maestro. Y de ahí nos vamos a ir al libro de los Salmos, porque ahí vamos a encontrar nosotros algunos pasajes que nos van a llevar a relacionar esto que estamos viendo sobre Jesús, sobre Yeshua. Y dice el Salmos 89, en el Salmos 89, verso 3 y verso 4. Bien, dice este salmo, dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Esta es una promesa hecha al rey David, a David. Lo mismo que Dios le prometió a Judá, ahora se lo promete al rey David. Y dice: hice un pacto con mi escogido y juré a David mi siervo. Es un juramento que Dios hace a David, y le dice Dios a David: no faltará sobre tus lomos un rey, alguien que reine. Es una promesa, pues. Y de ahí nosotros vemos que después de David surgieron muchos reyes que salieron de los lomos de David. Pero de ahí vamos a ir a Isaías capítulo 11, verso 1 al verso 3. Y acá vamos a encontrar que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará sus raíces, y reposará sobre él espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu del temor del Señor. Una vez más, reposará sobre él espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Y le hará entender diligente, y él hará entender diligente el temor del Señor. Esto es una vez más algo que Dios habla a través del profeta Isaías. Ya estamos a muchos años más adelante. Surge un profeta en Israel llamado Isaías, y él anuncia la venida del Mesías. Él anuncia el surgimiento de un rey en Israel que Dios había prometido. Y este profeta dice: y este rey saldrá del tronco de Isaí. Y sabemos nosotros que el tronco de Isaí es el padre de David, ¿verdad? Isaí es el padre de David. ¿Ok? Entonces vemos cómo se viene cumpliendo lo que Dios ha prometido. Dios no se ha separado de la línea. Dios le dijo a Judá: de ti saldrá, de ti no se apartará el cetro. Entonces ahora vemos que a David le dice: David, de ti saldrá un rey, tú tendrás rey por generaciones. ¿Y qué más encontramos en la escritura? Dice: el verso 11, bueno, ahí mismo capítulo 11, verso 10. Ok, ese lo dejamos para después. Y vamos
al libro de Jeremías, en el capítulo 30, verso 8 al verso 9. Jeremías 30 al verso 8 al verso 9. Y en Jeremías nosotros vamos a encontrar que dice: en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Ahora estamos en el tiempo de Jeremías. Cuando Jeremías, Dios le levanta como otro profeta en Israel que va a anunciar el advenimiento mesiánico, el advenimiento de la era mesiánica al pueblo de Israel. Y esta digamos que es una buena nueva. O sea, es el pueblo de Israel en estos tiempos de Jeremías. Ellos estaban anhelando un libertador. Ellos anhelaban un Mesías, anhelaban a alguien, ¿verdad?, que los representara a ellos como pueblo de Israel. Surge entonces Jeremías y él habla del advenimiento del Mesías de Israel. Él habla acerca del David, pero obviamente no va a resucitar el rey David, sino que va a surgir un rey de la tribu de Judá, ¿verdad? De allá vendrá el rey David y vendrá de la línea davínica, de la descendencia del rey David. Y por eso dice el verso 9, el verso 9 dice: sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Entonces Dios está hablando por medio del profeta de una profecía que vendrá o sucederá en el futuro. Y dice: yo les levantaré a David su rey. Obviamente se refiere al Mesías. Amén. Al hijo de David, como lo dicen las escrituras. Y una vez más en Jeremías capítulo 33, en el verso 15 al verso 17, dice lo siguiente: en aquellos días y en aquel tiempo yo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará el Señor justicia nuestra. Porque así ha dicho el Señor: no faltará a David varón que se siente en el trono de la casa de Israel. Otra vez estamos leyendo acerca de la profecía de David que está por surgir, que está por venir a este mundo. Del rey que Dios había prometido a Israel, estaba por aparecerse a Israel. Entonces dice Ezequiel, no faltará varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. No faltará varón de David, de la descendencia de David, que se sentará ahí. Muy bien. Ahora Ezequiel capítulo 34, verso 22 al 24, un capítulo adelantito nada más. No tienen que ir. No, sí, perdón, estábamos en Jeremías, ¿verdad? Entonces vamos ahí a Ezequiel capítulo 34, verso 22 al verso 24. Y vamos a leer aquí que habla acerca de la misma profecía. Ahora ya vimos el profeta Isaías, ya leímos al profeta Jeremías, y ahora está el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel dice lo siguiente: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor,
y él las apacentará. Dice una vez más, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Y a mi siervo David, dice, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Amén. Está hablando una vez más, ahora ya no Jeremías, ya no Isaías, sino que ahora está hablando el profeta Ezequiel. Y cada uno de ellos concuerdan, cada uno de ellos están unidos en esta misma línea acerca del advenimiento mesiánico, que no viene de otra línea más que de la línea davínica, ¿verdad? Que surge de la descendencia del rey David. Y cuando hablamos de descendencia, tiene que ser de la descendencia sanguínea del rey David. Gloria al Señor. De otra manera no sería entonces no sería candidato para ser del el Mesías, ¿ok? Pero notamos entonces que acá el profeta Ezequiel dice, y él las apacentará a mi siervo David. ¿Quién será el que apacentará? Dice Dios, pondré un pastor sobre ellos. Pondré un pastor sobre ellos. Dice, mi siervo David, él será el pastor sobre ellos. Amén. Pero dice el verso 24 algo interesante. Dice, yo el Señor le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Aquí vamos a notar algo sumamente importante que nos lleva a comprender quién es Jesús y quién es Dios. Cierta manera, el profeta Ezequiel dice que él levantaría un pastor que apacentaría a su rebaño, al pueblo de Israel. Pero Dios dice, yo seré para ellos, yo seré para mi pueblo su Dios. Amén. Dice, yo seré para mi pueblo su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Esta escritura de alguna manera destroza todo el argumento de la Iglesia Católica al decir que Jesús es de la misma naturaleza del Padre, que es de la misma divinidad, que es Dios, pues. Esto rompe con todo, destruye toda doctrina de la Iglesia Católica cuando dice que Cristo Jesús es de la misma esencia del Padre, que es de la misma naturaleza del Padre. Y vemos nosotros que tanto los profetas, ahora estamos viendo los profetas, estamos leyendo los profetas, pero todos ellos estaban de acuerdo que el Mesías vendría de la línea mesiánica, de la línea davínica. Amén. De la línea sanguínea davínica, es decir, del linaje de David. Gloria al Señor. Amén. Entonces aquí el profeta Ezequiel hace algo muy tajante. Amén. Para que no vayamos a pensar nosotros otra cosa. El profeta Ezequiel dice, yo seré para ellos Dios, pero mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Amén. Entonces nos deja totalmente claro que Jesús no es Dios, porque Dios dice, yo seré para ellos Dios, y mi siervo David será príncipe sobre ellos. Ahora veamos otro capítulo más adelante, donde dice Ezequiel capítulo 37 verso 34. Vamos a notar nosotros que dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Así dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob,
la cual habitaron vuestros padres, y en ella habitarán sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, seré con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Una vez más vamos a notar nosotros que el profeta Ezequiel dice que el único que se le va a atribuir como Dios es Dios. Dice, seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Pero mi siervo David será rey sobre ellos. Amén. Así dice la Escritura. Estamos viendo acerca de los profetas que anunciaron acerca de la venida de Yeshua, del Mesías. Para conocer quién es Jesús, tenemos que ir a los profetas. Tenemos que leer a los profetas que hablaron acerca de Jesús. Oseas capítulo 3, verso 5. Estamos ahora leyendo al profeta Oseas. El profeta Oseas enseña acerca de la venida del Mesías. Una vez más dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. No dice más. Después dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán ¿a quién? ¿A Jesús su Dios? No, ¿verdad? Buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey, al Señor su Dios y a David su rey. Entonces vuelvo a repetir, esto destruye por completo la doctrina de la Iglesia Católica acerca de la idea, ¿no? o de esta doctrina que surge en el año 325 en el Concilio de Nicea, donde se establece que Jesús es de la misma naturaleza del Padre, que Jesús es de la misma divinidad, de la misma esencia del Padre. Romper por completo todo eso los profetas. Amén. Porque hay una gran diferencia acerca de Dios y acerca del Mesías. Nosotros vemos ahí una gran diferencia. Amén. Cuando la Iglesia Católica, ciertamente cada fin de año, ellos de alguna manera, cada fin de año tienen esta costumbre de arrullar al niño Dios, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? ¿No? Los clientes, los amigos, los vecinos dicen, bueno, ya llegó el tiempo de arrullar al niño Dios. ¿Por qué? Porque viene de este concepto, de esta idea acerca de que Jesús es Dios y que Jesús es de la misma naturaleza del Padre. Sin embargo, nosotros estamos viendo acerca de lo que los profetas enseñaron, o lo que los profetas anunciaron. Quien vendría sería el Mesías, el hijo de David. Ese era el que vendría. Amén. Y bueno, aunado a esto, la iglesia católica, pues ellos, al establecer que Jesús es Dios, que Jesús es de la misma naturaleza del Padre, que es de la misma esencia, entonces a Jesús se le atribuye, a la madre de Jesús se le atribuye también un nivel más alto, ¿no? Como les dije la vez pasada que conocían a la madre de Jesús en griego, o se les dio
el título a María? ¿Cómo? Teococos de cocos. Teotocos de tocar. Ok, Teotocos, ¿no? Teotocos. Entonces, esta palabra o esta atribución que se le da a María de Teotocos es un nivel ya más alto, porque entonces Teotocos quiere decir paridora de Dios, así en griego, paridora de Dios. Imagínense ustedes pues esta herejía, ¿no? Acerca creer que una mujer puede parir a Dios. Eso es una aberración, ¿no? Entonces, cuando la iglesia católica en el año 325, en el concilio de Nicea, se llega a un acuerdo acerca de la deidad de Jesús, acerca de que Jesús es de la misma naturaleza del Padre, 150 años más tarde, en el año 400 y fracción, se hace otro concilio para elevar de estatus a María y darle ese honor de Teotocos, donde ya se le da el honor de paridora de Dios, y hoy la conoce la gente como la Madre de Dios, la Madre de Dios, ¿no? Entonces, a nosotros como quienes no creemos acerca de que Jesús no es Dios y que María no es la Madre de Dios, entonces a nosotros se nos dice: ustedes son huérfanos porque no tienen madre, ¿no? Amén. Así se nos han dicho, no sé si ustedes le han dicho, pero así de alguna manera nos dicen. Pero, ¿por qué? Porque para la iglesia dice que es la Madre de Dios y Dios es el Padre. Bueno, hay un relajo ahí parental entre ellos, que si María es la Madre de Dios, entonces Dios es el Padre de Jesús, entonces María es la esposa de Dios, y bueno, se hace un relajo que no se entiende para nada. Amén. Y tan fácil lo explicaron los profetas. ¿Qué enseñaron los profetas? ¿Qué dijeron los profetas? El que está por aparecerse en los próximos días en Israel es el Mesías, es el ungido. El que viene a Israel es el rey que va a gobernar, el pastor que gobernará, el pastor que apacentará al pueblo de Israel como un rebaño del linaje, de la descendencia de David. Por supuesto, este hombre que vendría sería humano, sería hombre. Amén. Y no nos espante decir que Jesús fue hombre en la tierra, porque cuando a veces hablamos que si Jesús fue hombre en la tierra, entonces, ay hermano, usted está diciendo que Jesús fue un ser humano, fue un hombre. Jesús fue un hombre en la tierra. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así lo dicen las escrituras. ¿Acaso no hemos leído hijo de hombre? Hijo de hombre. Y el Hijo del Hombre será entregado, y el Hijo del Hombre será crucificado. Y el Hijo del Hombre, ¿sí o no? Entonces fue hijo de hombre, fue una persona humana. Amén. Gloria al Señor. Claro que con atributos especiales. Amén. Sobre todo que Él, por voluntad propia, Él decidió no pecar, decidió ser obediente hasta la muerte, ¿verdad? Y eso lo elevó a un estatus de hijo de Dios por supremacía. Gloria al Señor. Pero de ahí en fuera no es otra cosa, no es Dios. Amén. No es Dios como la Iglesia Católica los enseña. Que esto es lo principal que quiero, esta enseñanza que quiero dar acerca de quién es Jesús, porque hay mucha confusión acerca de Jesús, porque la mayoría de las iglesias se basan de la doctrina de la Iglesia Católica. La mayoría de iglesias que hay en el mundo se basan en la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica cree que María es la Madre de Dios. Los cristianos, por supuesto, tienen que creer que María es la Madre de Dios, porque entonces negarían que Jesús es Dios.
Amén. Si usted dice, no, María no es la madre de Dios, estás negando que Jesús es Dios. Tendrías que aceptar que María es la madre de Dios para que así que estés en el mismo canal, ¿no?, de la doctrina de la iglesia católica. Gloria al Señor. Pero ¿qué enseñaron los apóstoles entonces? ¿Qué dijeron los apóstoles? Los apóstoles dijeron que era un siervo. Dijeron, Jesús dijo, y mi siervo David será rey sobre ellos. Amén. Mi siervo David será príncipe sobre ellos. Oseas dice, Israel volverá y buscará al Señor su Dios y a David su rey. Amén. Así es una gran diferencia. Ezequiel dice, y yo les seré a ellos por Dios, yo seré el único Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Aleluya. Ahí hay una gran diferencia. O Dios dice, yo seré el Dios y mi siervo David será el príncipe sobre ellos. Es como cuando Dios escogió al rey Saúl, ¿verdad? Dios escogió al rey David en su tiempo. Dios escogió a esos personajes, pero solamente había un Dios. Amén. Solamente había un Dios. Y como todos sabemos, la fe del pueblo de Israel es una fe monoteísta. Amén. Una fe que creen en un solo Dios. No hay dos dioses. No hay de que Jesús es Dios y el Padre es Dios también. No. La doctrina o la enseñanza del pueblo de Israel, de donde viene nuestra enseñanza, de donde viene nuestra fe, ellos creen en un solo Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay más, es uno solo. No es un Dios compuesto, porque hay muchos que ya le agregan ahí. Es un solo Dios, pero compuestos en tres personas diferentes. No hay nada como eso. Eso no lo enseñan las Escrituras. Amén. No hay ese concepto en las Escrituras. Amén. Muy bien. Vamos a ver ahora otros pasajes ya más acá, ya en más en tiempo más cercano. Y vamos a leer el libro de los Hechos. Y bueno, no hace falta mencionar textos que usted ya por ende los tiene en memoria. Cuando el pueblo, mientras vamos buscando Hechos 2:29, pero no hace falta mencionar pasajes de la Escritura que encontramos acerca de cuando Jesús estaba en Jerusalén. Jesús estaba con su gente en el pueblo, en su pueblo Israel, y la gente le gritaba y le decía: Jesús, hijo de David, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Entonces todos le reconocían a él como el descendiente del rey David, y todos le reconocían a él que él era el Mesías, el que se había aparecido en Israel, ¿verdad? Y así lo vemos, y así lo vemos en la Escritura. Inclusive Cristo Jesús mismo aceptó esa autoridad, se podría decirle, que se le dio a él como el Mesías. Antes de ir al libro de los Hechos, nada más como contexto, voy a leer algunos pasajes para dar eso en referencia que les acabo de decir. Por ejemplo, vamos a encontrar en Mateo, si quieren no vayan, nada más se los doy, y quiere apúntelo y ya después lo lee. Por ejemplo, Mateo 21, verso 9 al 11, dice: la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Así dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Gloria al Señor. Ahí vemos esa aclamación del pueblo de Israel acerca de Jesús, acerca del Mesías. En Juan 1:41 hay un pasaje que dice: halló primero a su hermano Simón
y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces ya había rumores en Jerusalén que Cristo se había manifestado, que el Mesías se había manifestado a Israel. Entonces ya ellos decían: bueno, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Mesías. Y como en Israel se hablaba el griego, entonces ahí dice: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿verdad? Porque la mayoría de gente hablaba el griego. Entonces el pueblo de Israel, obviamente hebreo, y ellos conocían el hebreo, es el Mesías o el Mashiach en hebreo. Y bueno, acá dice: hemos hallado al Mesías, que traducido al griego el Cristo, ¿no? Como lo conocemos hasta hoy en día, el Cristo. Y en Juan capítulo 4, verso 25, la mujer samaritana dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo en griego, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Entonces Jesús dijo: yo soy el Mesías, el que habla contigo. Entonces con esto nosotros respaldamos acerca, o con estas escrituras más bien respalda acerca de que Jesús es el Mesías, de que hablaban los profetas y también hablaba de él las escrituras, así como lo leímos en Génesis, ¿verdad? Amén. ¿Qué pasaje les dije que buscáramos? Hechos capítulo 4, verso 23. Vamos a ver nosotros acerca de lo que la iglesia había creído en su tiempo. Hablaba de los discípulos que habían sido puestos en libertad después de haberlos encarcelado, ¿verdad? Ellos los ponen en libertad y viene a donde están la congregación y dice: y puestos en libertad vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les había dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Fíjense cómo la iglesia tiene bien en concepto quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y ellos en su oración se dirigieron a Dios y le dijeron: soberano Dios, tú que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que vemos. Amén. Y bueno, continúa la oración y dice: que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su ungido, su Cristo. Fíjense cómo está escrito acerca del Mesías. Se unieron contra Dios y contra su Cristo. Si la idea que la iglesia católica enseña que Jesús es de la misma naturaleza del Padre, no había que hacer esta mención acerca de Dios y de su Cristo. Por ende se dirigen únicamente a Cristo como Dios y asunto arreglado. Pero no, vemos nosotros que acá está haciendo una gran diferencia y dice: se unieron contra el Señor y contra su Cristo. Amén. Y ahora dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Y vamos a leer el capítulo 5
Vamos a leer el capítulo 5. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice: el Dios de nuestros padres. Una vez más, sí, el verso 30. Amén. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vemos nosotros que en este pasaje dice: a este, ¿a quién? A Jesús. Primeramente, que Dios levantó a Jesús, lo mismo que Dios había dicho en los profetas, que Dios levantaría a uno descendiente de David para regir al pueblo de Israel, para guiar al pueblo de Israel y para apacentar al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, la misma conexión lo tiene la iglesia del libro de los Hechos cuando dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes lo mataron colgándolo en un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Mandé? A este dice, a Jesús, a este Jesús. Muy bien. Un pasaje que se me había pasado, que es Hechos 2:29, dice Hechos 2:21, dice: varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, ¿en cuanto a qué? A la carne. Estamos hablando en cuanto a la carne. ¿Sí está aquí conmigo? Amén. Su descendencia en cuanto a la carne. Cuando habla de la carne, está hablando del linaje, de la línea sanguínea. Amén. De la línea sanguínea, o sea, de la línea davínica. Dice: siendo profeta, sabiendo, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías, es decir, a Cristo, para que se sentase en un trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que ha sido derramado a estos que ustedes ven hoy, porque David no subió al cielo, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes han crucificado, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. A este Jesús que ustedes han crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Aquí nos habla acerca de que los apóstoles y los discípulos de Jesús enseñaron lo mismo que estaba escrito en las profecías. Ellos enseñaron acerca del advenimiento del Mesías en Israel. Amén. Ellos hablaron acerca del león de Judá, de la tribu de Judá, del cetro de Judá que no se apartaría de la casa de Israel. Gloria al Señor. Así de que, como vemos, dice en Romanos capítulo 1, verso 4:
Aleluya. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes a sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús, que era del linaje de David según la carne. Amén. ¿De dónde venía Jesús? Del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Amén. Vemos entonces nosotros como tanto los apóstoles, los discípulos de Jesús y los apóstoles posteriores, que ya fueron el apóstol Pablo, ¿verdad? Todos ellos hablaban en una misma sincronía acerca de la identidad de Jesús, de quién era Jesús. Ellos en ningún momento dijeron que Jesús era Dios hecho carne en la tierra. Ningún momento. No lo vamos a encontrar en la boca de Jesús, no lo vamos a encontrar en la boca de los apóstoles. En ningún momento ellos lo dijeron. Amén. Pero hay una escritura que de alguna manera nos entra en conflicto, y es Romanos capítulo 9, verso 5. Vamos a ver esta escritura. Romanos capítulo 9, verso 5. Muy bien. Además, déjeme. Romanos, ¿ya lo tenemos? Dice: ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Una vez más, leemos. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea, aquí nos está diciendo o nos está queriendo dar a entender acerca de que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces quiero que me ayuden ustedes y levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes lo entienden así? Que Cristo es Dios sobre todas las cosas. A ver, levanten la mano. ¿Sí? Así dice. Así dice. Y así lo entienden. Sí, ¿verdad? Así dice y así lo entendemos. Pero entonces, ¿cómo? Si es que estamos viendo tantas escrituras que dicen acerca de que uno es el Mesías y otro es Dios. Amén. No son lo mismo. Sino dice, cuando el profeta, por medio del profeta Ezequiel, habla y dice: yo seré a ellos por Dios, y mi siervo David será príncipe sobre ellos. Amén. Entonces está hablando de un solo Dios. Pero acá nosotros vemos Romanos que dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, yo quisiera que leamos este versículo en una versión Nácar Colunga. Esta versión Nácar Colunga es una versión muy respetada por muchos teólogos, por ser una versión muy antigua y muy respetada. Y esta versión de Nácar Colunga dice diferente. ¿Lo tenemos? Vamos a leerla en la versión Nácar Colunga. ¿Lo tenemos en pantalla? Dice lo siguiente: cuyos son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo, que está por encima de todas las cosas. Y hay una coma.
y dice: Dios bendito por los siglos. Amén. Amén. Ahora, ¿cuántos de ustedes ya cambió la perspectiva? ¿O lo volvemos a leer? En la primera dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. En esta nos está diciendo: Cristo es Dios sobre todas las cosas. Amén. Ahora, leámoslo en la versión Nácar Colunga otra vez, porque para entender tenemos que leer una y otra vez. ¿Sí? Dice: cuyos son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo, que está por encima de todas las cosas. ¿Quién está por encima de todas las cosas? Vamos a entenderlo por partes. ¿Quién está por encima de todas las cosas en este tiempo? ¿Quién está por encima de todas las cosas? Ahí lo está diciendo. Cristo, ¿verdad? Cristo está por encima de todas las cosas. Eso no hay duda para nosotros. Y ahorita vamos a ver un versículo con respecto a ese tema. Cristo está por encima de todas las cosas. Pero dice, termina glorificando a Dios. Termina diciendo: Dios bendito por los siglos. Amén. Amén. Es decir, lo que Pablo estaba diciendo a los corintios es acerca de aquellos a quienes Dios les dio los pactos, las promesas, las leyes, que es al pueblo de Israel. Inclusive en contexto en este pasaje, en el capítulo 1 de Romanos, dice: quisiera yo ser anatema, es decir, quisiera yo negar a Cristo, quisiera yo no creer en el Mesías por darle favor a mi pueblo Israel. Porque al pueblo de Dios es a quienes se les dieron las promesas, los pactos, las leyes, dice, se les dio todo, se le entregó todo al pueblo de Israel. Y aquí en este versículo dice: cuyos son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo. O sea, quiere decir que de la descendencia del pueblo de Israel procede el Mesías. Pero dice según la carne. Es decir, según de la descendencia davídica procede el Mesías. Amén. Así lo dice. Quienes según la carne procede Cristo, que está por encima de todas las cosas. Ahora, eso de que Cristo está por encima de las cosas lo vamos a entender en otro versículo. Pero cuando Pablo dice que de Cristo viene del pueblo de Israel, surge del centro del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, es decir, lo que está queriendo decirlo de alguna manera. Y luego dice que Cristo está por encima de todas las cosas. Ahora, después de decir esto, glorifica a Dios. Después de decir esto, dice: Dios bendito por los siglos. Amén. Amén. Entonces Pablo es como que comienza a darle un alto valor acerca de Cristo. Comienza a decir: Cristo esto, y él dice: Dios bendito por los siglos. Amén. Gloria al Señor. A diferencia de la Reina Valera, porque la Reina Valera claramente está diciendo que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Entonces aquí hay esta variación de escrituras, y usted lo puede buscar en otras versiones, y usted va a ver que va a cambiar algo de estas versiones. En otras versiones, por ejemplo, en la versión no la puse acá, pero en la versión guadalupana, una Biblia católica, que a propósito también la Nácar Colunga es una Biblia católica, pero la guadalupana, en la versión guadalupana está diciendo también que Dios bendito por los siglos, amén. Pero ahí en la versión guadalupana ponen un punto y aparte. Ahí ya te das cuenta que lo que está diciendo es diferente. Cuando nosotros leemos en esta versión, cambia nuestra perspectiva, o sea, cambia totalmente.
Aquí ya no está diciendo que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Aquí está diciendo que Cristo, por supuesto, está por encima de todas las cosas, pero también está glorificando a Dios. Amén. Y no está glorificando a Cristo como Dios, sino que está glorificando a Dios. Amén. Vuelvo a repetir, es como cuando es como que Pablo comienza a echarle muchas flores acerca al pueblo de Israel, decir, es que ustedes son esto, mira que ustedes, de ustedes se les dieron las leyes, los mandamientos, y de ustedes procede el Mesías, de ustedes procede Cristo según la carne, ¿no? Así les está diciendo. Y entonces al terminar esa frase dice, Dios bendito por los siglos, amén. Pablo termina glorificando a Dios por esa atribución que tiene el pueblo de Israel. Amén. Es eso prácticamente. Muy bien, espero que haya sido claro. No, esta escritura ciertamente genera confusión, pero no es del todo, no es realmente lo que está diciendo. Lamentablemente ahí por conveniencia, los eruditos lo tradujeron de esa manera, pero no debería de traducirse de manera. Hay muchas escrituras que contradicen esta escritura ahí, ¿no? Ahí. Entonces, otro texto que nosotros vamos a encontrar diferente es Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo 3, 16. Y este texto dice en la versión Reina Valera, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Nosotros vemos que en este pasaje, en esta versión Nueva Reina Valera, dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Amén? De ahí se toma la teología acerca de que Dios se hizo hombre, se hizo carne. Pero una vez más, vamos a verlo en otra versión. Por ejemplo, curiosamente, no sé si a Eli le da mucha risa lo que estamos hablando. Pero bueno, como que me desconcentra un poco esto. ¿En qué estábamos? Bueno, dice, este texto sobre todo es un texto que en alguna manera se ha utilizado para defender la teología acerca de la encarnación de Cristo, la encarnación de Dios más bien. La encarnación de Dios en la persona de Cristo. ¿Ok? Si nosotros vamos a ver en la escritura, por ejemplo, en esta versión, curiosamente la versión Reina Valera, pero la Reina Valera actualizada, todos sabemos nosotros que de alguna manera, pues la Reina Valera ha querido corregir ciertos errores en sus traducciones, y saca la versión Reina Valera actualizada, ¿no? Cuando tengan oportunidad, vale la pena invertir. No se queden con una sola versión de Biblia. Amén. Mire, usted compra el iPhone 12, el iPhone 13, el iPhone 14, el iPhone 15, el iPhone 16, el iPhone 17, el iPhone 18, el iPhone 20. Todavía no salen, ¿verdad? Pero ya están por salir. Ya no falta mucho. Pero ahí se va, ¿no? Entonces, cómprese las versiones de la Biblia. Versión Reina Valera, versión Nueva Traducción Viviente, versión Nácar Colunga, las versiones Nácar Colunga ya no las va a encontrar. Pero sí hay algunas, sí hay caras, pero sí hay. Bien, la Reina Valera actualizada, este pasaje ya le cambia. Por supuesto, por muchas críticas que se le ha hecho a la Reina Valera, o ha cambiado esta versión que dice, esa no la traigo anotada,
Entonces vamos a buscarla. Timoteo, ¿dónde estás, Timoteo? Timoteo, capítulo 3, capítulo 3, verso 16. Dice, en la versión, si la tienes, hija, la puedes proyectar, en la versión que estamos hablando. Acá dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Nosotros vemos que aquí ya le cambiaron, ya le pusieron Él, ya no le pusieron Dios, ¿verdad? Que Dios fue manifestado en carne, ya no lo vemos allá. Pero vamos a verlo en otra versión, en la versión Nueva Traducción Viviente. Si me apoyas, por favor. En la versión Nueva Traducción Viviente, nosotros vamos a encontrar este mismo pasaje perdón, no traigo la versión Nueva Traducción Viviente, pero la vamos a buscar acá. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo proyectas? Ahí está, ¿ya listo? Bueno, dice, ¿alguien tiene la Nueva Traducción Viviente ahí? ¿Ustedes? ¿Nadie? Bueno, vamos a leerlo. Dice la Nueva Traducción Viviente, el verso 17, dice lo siguiente. 16, perdón. Perdónenme, no estoy en Corintios. Estoy en Corintios y es verdad, es primera de Timoteo. Perdónenme, déjenme, me pongo en sintonía con ustedes, con el texto, porque si no, bueno, este no lo traía en la versión Nueva Traducción Viviente, por eso. Muy bien. En la Nueva Traducción Viviente vamos a ver cómo lo traduce esta versión. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en cuerpo humano, vivificado en el Espíritu, fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. ¿No? Acá ya está diciendo Cristo. Acá ya no está diciendo que Dios fue manifestado en carne. Pero es sorprendente, hermanos, ver cómo eruditos en las Escrituras, maestros, pastores de gran renombre, toman el pasaje, este pasaje, para hacer uno de los pasajes pilares de su defensa, de su teología. Cuando lo vemos que hay un error en la traducción, y por un error hacer una doctrina, eso está hablando de la carencia de profundizar en el estudio de las Escrituras. Que nada más agarro una escritura y hago una teología, ¿verdad? Pero realmente carece de veracidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera en estas versiones, como la Nueva Traducción Viviente ha cambiado o lo ha traducido, y la misma Reina Valera, ya en la Reina Valera actualizada, decide ya no poner Dios fue manifestado en carne, porque por obvias razones, por lo que dice el texto, y para eso hay que entender el texto, el contexto, ¿verdad? Porque
el contexto está hablando acerca de Cristo. Amén. Acerca de Cristo. Dice, ¿quién fue manifestado en la carne? Cristo. Él es el que fue manifestado en la carne. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? O sea, ¿quién fue revelado? Cristo. ¿Quién fue visto por los ángeles? Cristo, en su humanidad. O sea, el hombre, Cristo. ¿Quién fue predicado a los gentiles? Cristo. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Cristo. Amén. Entonces, por el texto, el contexto de lo que dice, hace referencia a Cristo. Por eso hay tanta crítica a la Reina Valera, que ha traducido esta versión como si fuese Dios el que está hablando de esta escritura, pero no es así. Entonces la Reina Valera ha tenido que de alguna manera corregir esa parte, aunque no en su totalidad, pero sí ya lo traduce como Él fue manifestado en carne. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de errores en las escrituras que no son accidentales, sino que de alguna manera, en afán de querer defender un dogma, una doctrina, pues se aferran a esas escrituras. Y es sorprendente, les decía, cómo eruditos, maestros, grandes investigadores, supuestamente, toman este pasaje como base para su doctrina, para su enseñanza. Y no es nada correcto hacer eso. La palabra de Dios dice, dice el apóstol Pablo, a través de la inspiración de Dios, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Cristo Jesús mismo. Amén. Lo que hoy hemos estado estudiando es el fundamento de los profetas y los apóstoles. Nada más. Amén. Ninguna idea de un hombre, nada. Por eso lo llevé de escritura en escritura. Yo sé que ya se cansó de tantas escrituras, de ir aquí para allá, leer aquí para allá. Pero no es que no hay otra forma. Amén. No hay otra forma de documentar una enseñanza, de respaldar una enseñanza. No hay otra forma, solamente con las escrituras. Amén. Y hay muchas más que podemos seguir estudiando más adelante. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Respecto a la pregunta que hacíamos al principio sobre este tema, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Amén. Creo que la respuesta la hemos respondido. Y si aún no queda claro, esta respuesta nos la responde el mismo Jesús. El mismo Jesús, el mismo Maestro, el mismo Yeshua. Cuando le preguntaron, o cuando él preguntó, ¿verdad?, a sus discípulos y dijo, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos dijeron, bueno, unos dicen que eres un gran profeta, unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres un gran maestro y todo, ¿no? Entonces Jesús mira a los ojos a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes, qué piensan de mí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo?, dice el maestro. Y los discípulos se quedaron callados. Nadie quería hablar, nadie quería equivocarse. Pero había uno atrevido, uno que no le daba miedo a nada. Pedro le dice al maestro, maestro, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Amén. Tú eres el Mesías, el que hablaron los profetas. Aleluya. Tú eres el Mesías. Amén. La promesa que Dios le hizo a David, tú eres el ungido. Aleluya. El Hijo del Dios viviente. Y cuando
El maestro escuchó esta respuesta. Él no cayó la boca al maestro, no le dijo: no, espérate, te estás equivocando, Pedro, yo soy Dios. ¿O sí? ¿Acaso leen que Jesús le dijo: no, espérate, Pedro, yo soy Dios hecho carne? No. Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, o sea, ningún ser humano en la tierra. Bienaventurado eres, Pedro, porque te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Entonces todos los discípulos demás le aplaudieron. Eso no dice, pero yo estoy seguro que sí lo hicieron. Le aplaudieron a Pedro por haber atinado. No, porque Pedro se lo reveló Dios directamente, el Padre. Entonces, ante la pregunta: ¿quién es Jesús? Jesús es el Mesías, el que hablaron los profetas, el que Dios prometió desde el libro de Génesis a Judá. León de Judá, cachorro de león de Judá. Gloria al Señor. Se despertará, dice, el cachorro de león de Judá. Gloria al Señor. Amén. Claro, sus vestiduras se impregnarán de uva, de rojo, ¿verdad? De la sangre. Gloria al Señor, porque ese será el medio para redimir a las naciones. Gloria al Señor. Y ese cetro de Judá, Asilo, dice, el Asilo, se congregarán las naciones de la tierra. Aleluya. ¿Quién es Jesús? El Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. No es Dios, no es Dios hecho carne, no es Dios encarnado, es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, como lo dicen las Escrituras. Espero que con esta enseñanza haya reforzado más su fe. Amén. Y pues con estas escrituras tenemos que desechar todas estas enseñanzas que de alguna manera nos enseñaron en nuestra niñez, en nuestra juventud, y que algo que está por encima de todo es la verdad de las escrituras. No hay más. La verdad en las escrituras. Vamos a cerrar nuestros ojos. Oh bendito Dios y Padre eterno, tú que habitas, oh Dios, tú que habitas entre nosotros, Padre celestial, hoy venimos a ti, Señor, y hoy te pedimos, Padre, que nos des esa humildad, esa mansedumbre, esa sencillez de poder comprender tu palabra, de poder recibir tu palabra, de poder entenderla, Señor. No permitas que nuestros corazones se cierren. No lo permitas, Padre, sino ayúdanos, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros corazones, Padre, a la luz de tu palabra, a la luz de tu verdad. Gracias te damos, Dios mío, por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, que hoy están escuchando tu palabra, Señor. Y te pedimos que tú los guardes, los bendigas, Señor, en su salir y su entrar, y en cada día, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por este tiempo que nos das para meditar tu palabra. Gracias por esto, Dios. Y ayúdanos cada día a seguir buscando, cada día a seguir escudriñando, cada día a seguir, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, el Mesías. Amén. Amén. Aleluya.